Hola, en este ejercicio sobre planificaciones de base de datos, de administración de base de datos, vamos a resolver el ejercicio sobre planificaciones recuperables. Este ejercicio nos da una transacción, nos dan varias transacciones, nos proponen una planificación y tenemos que saber si esa planificación podría ser recuperable en caso de fallo o no, y en caso de ser recuperable también queremos ver si la anulación sería en cascada o no. Bien, entonces tenemos en este caso para este ejercicio tres transacciones, la T1, la T2 y la T3. La primera, por ejemplo, lo que hace es leer del dato X, después lee el dato Z y luego escribe en el dato X. La tercera, por ejemplo, lo que hace es leer el dato X, leer el dato Y y finalmente escribe en el dato Y. Bien, pues dadas esas transacciones nos dan dos planificaciones, la A y la B, y tenemos que indicar si son recuperables o no, para empezar. Y luego saber si son, en caso de que sean recuperables, si son con anulación en cascada o no. Para el caso de la A, vamos a empezar por la primera. Lo primero que tenemos que hacer siempre es encontrar las transacciones dependientes unas de otras. Para el primer caso, para encontrar una transacción dependiente, tenemos que encontrar una transacción que lea un dato que antes haya escrito otra transacción diferente. En este caso, en el caso de la A, vemos que la transacción, que tenemos una operación de lectura de R3 de X que va después de que haya leído, perdón, de que haya escrito, va después de que haya escrito W1 de X en S-datos. Entonces, lo que tenemos es, lo que nos está diciendo esto es que la transacción 3 depende del valor que está escribiendo la transacción 1 a través de su operación W1. Con lo cual, tenemos que T3 depende de T1. Entonces, ahora lo que tenemos que ver es aquellas, bueno, no tenemos más dependencia, podemos buscar, pero ya no hay más dependencia. Lo que tenemos que ver ahora es si aquellas que dependen de otra transacción hacen un commit, y en caso de que hagan un commit, ¿qué pasaría ahí? ¿De acuerdo? Entonces vemos que la única transacción dependiente que tenemos, que es la T3, vemos que hace un commit, hace un C3, con lo cual lo que hace es que al hacer un commit antes, ¿vale? Lo hace antes que el posible commit de C1, que de momento no lo vemos en la transacción. Al hacer un commit antes, lo que está pasando es que está guardando un dato que es posible que luego, si se anula la transacción 1, se modifique. Y eso es justo lo que pasa. Si os fijáis, el siguiente, después de nada más hacer un commit en la transacción 3, aborta la transacción 1. Con lo cual, todo lo que había hecho en la transacción 1 no sirve de nada, hay que deshacerlo, pero T3 ya se quedó con ese dato, porque dependía de ella, e hizo un commit. Con lo cual, si abortamos a 1, si abortamos T1, también debe abortar T3 porque dependía de ella. Pero el problema es que ya ha terminado porque hemos hecho un commit, con lo cual no se puede deshacer. Por tanto, concluimos que no es recuperable porque T3 ha hecho commit y ya se puede recuperar. Bien, vamos ahora con el caso B y de nuevo tenemos que ver si es recuperable o no, y en caso de que sea recuperable si es con anulación en cascada o no. Lo de nuevo, empezamos y vemos si tenemos transacciones dependientes unas de otras. Recuerdo que para saber si una transacción es dependiente, esa transacción tiene que leer un dato que escriba antes otra transacción y que no haya terminado, que no haya hecho un commit. Pues podemos ver, por ejemplo, que tenemos en el caso de la transacción 1, vemos que hay una lectura del dato Z que va después de que la transacción 2 haya escrito ese dato. Y la transacción 2 no ha terminado. Con lo cual, tenemos que T1 depende de T2. ¿Vemos si hay más dependencias? Pues tenemos, por ejemplo, que la transacción 3 lee del dato X, R3 de X, después de que haya escrito la transacción 1, ese mismo dato, y no haya un commit. Es decir, la transacción 3 lee después de que escriba la transacción 1, con lo cual T3 depende de T1. Bien. Podemos seguir mirando, pero ya no nos quedan más dependencias y ahora lo que tenemos es que saber si se puede recuperar o no se puede recuperar, si alguna de esas transacciones ha hecho commit. Como vemos, hasta donde llega la transacción al final, con el abort de la transacción 2, vemos que no hay ningún commit, con lo cual la transacción es recuperable.
Bien, irrecuperable porque ninguna de las dependientes ha terminado, o si hubiera terminado tendría que haber terminado de la que depende también, pero en este caso no termina ninguna, podemos decir que es recuperable. Y ahora es recuperable con anulación en cascada o sin cascada. Con anulación en cascada sería que si al abortar una de las transacciones hace que aborten las que dependen de ella. En este caso vemos que como aborta T2, tenemos el A2, hace que aborte 2, y abortar T2, como T1 depende de T2, tendríamos que abortarla, y a su vez como T3 depende de T1 habría que abortarla también. Es decir, si cuando una transacción aborta tiene algunas que depende de esa de la que aborta, hay que también anularla en cascada, con lo cual esto es una planificación recuperable, pero con anulación en cascada. Para que no fuera con anulación en cascada, la transacción que aborta no tendría que tener a nadie que dependa de ella. En este caso, como si la tenemos, que es T1, y esa a su vez hace abortar T3, si es con anulación en cascada.